peregrina de los montes. Le pedimos a Santa Mamantula y decimos: gracias, Padre Dios, por tu infinita bondad y porque nos has regalado a María Antonia de San José, para que imitándola llevemos a Jesús a todos los hermanos necesitados de la alegría de la salvación. Te pedimos, Padre, que el ejemplo de Mamantula, peregrina y misionera del Evangelio, nos anime a vivir las bienaventuranzas caminando juntos como Iglesia, sirviendo con generosidad a todos, especialmente a los hermanos más pobres y a quienes más necesitan de tu infinita misericordia. Por la intercesión de Mamantula, concédenos las gracias necesarias que sanen las heridas de nuestro cuerpo y alma, nos animen en la fe, la esperanza y el amor, para que como ella sepamos discernir tu voluntad y andar hasta donde Dios no es conocido y amado, junto a María, la Virgen de los Dolores, por Cristo nuestro Señor. Amén. Mamantula ruega por nosotros. Mamantula ruega por nosotros. Mamantula ruega por nosotros. Bueno, qué hermosa oración, ¿no? Tan completa que es. Habla de las bienaventuranzas, de llevarlo a Dios a donde no es conocido, de sanar las heridas del cuerpo y del alma. Hermoso, tantas enseñanzas que nos dejó Mamantula. Bueno, a ver, antes de que yo empiece a hablar y a contarles un poquito sobre Mamantula, me gustaría, aquí hay unos niños, ¿sí? A ver, ¿quién se anima a decirme qué saben de Mamantula? Una palabrita sobre Mamantula. A ver. ¿No? ¿No? Una palabrita. ¿Qué hacía Mamantula? ¿O dónde nació? ¿De dónde era? ¿No? Bueno, a ver, ¿dónde nació Mamantula? En Santiago del Estero. Mamantula es santiagueña, como nosotros, como cada uno de ustedes, ¿sí? Es una mujer que nació en el año 1730, siglo XVIII. ¿Saben en qué siglo estamos actualmente? Siglo XXI. O sea, ella vivió hace 300 años. Y en ese momento las mujeres no tenían las libertades ni las ventajas que tenemos nosotros hoy. No podían andar de musculosa como estamos hoy en la iglesia, no podían andar de pantalones, impensado, ¿sí? Las mujeres de ese momento eran muy diferentes a todas las mujeres de la actualidad. Ella empezó a hacer un gran camino, a recorrer un gran camino, al cual todos y todas especialmente tenemos que estar muy agradecidas. Ella abrió un camino dentro de la iglesia para la mujer. Bueno, puedo contarles mucho sobre Mamantula y posicionado con diferentes miradas. Mamantula como una mujer política, Mamantula como santiagueña, Mamantula como una pionera, Mamantula como una mujer de fe, Mamantula como peregrina, Mamantula como misionera. Pero esencialmente, ¿qué fue Mamantula? Una sierva de Dios. Ella sabía muy bien lo que era el amor de Dios, ¿sí? Desde niña sabía lo que era el amor de Dios
y por eso se comprometió y comprometió toda su vida al amor de Dios. Bueno, no sabemos exactamente si nació en Silípica o en Santiago del Estero, porque no tenemos las actas de nacimiento de ese momento y tampoco existe un acta de bautismo, ¿sí? Porque en ese momento no existía el registro civil que tenemos hoy. Entonces lo que se usaba era que las personas que nacían quedaban registradas a través de las actas bautismales. Por diferentes motivos, hay gente que dice que bueno, que un incendio en una iglesia cercana a Silípica hizo que se quemaran esas actas, o por cualquier otro motivo no existen. Hay gente que sostiene que nació en Silípica y hay otros que dicen que no, que nació en Santiago del Estero capital. Eso es creo que no mueve la brújula, porque no interesa si nació en Silípica o si nació en Santiago del Estero capital. Lo importante es que es santiagueña, ¿sí? Es una mujer histórica. Hay papeles que documentan que ella nació en Santiago del Estero, que su familia de origen es de apellido Paz y Figueroa, ¿sí? Y que tenían muchas tierras en la zona de Silípica y que por eso ella iba a esa zona, ¿sí? Le gustaba ir a esa zona a descansar y a evangelizar. Santiago del Estero de ese momento era la madre de ciudades. Era una ciudad mucho más importante que lo que era Buenos Aires en ese momento y hasta casi igual que lo que era Córdoba, ¿sí? Porque por aquí, a través del Camino Real, iba toda la mercancía que se iba hacia el Alto Perú o que volvía del Alto Perú. Entonces era una población, era un poblado muy importante para el virreinato del Río de la Plata de ese momento, ¿sí? Bien, Mamantula es una mujer que aprendió a leer y escribir cuando la mayoría de la población de Santiago del Estero era analfabeta. No estoy hablando de mujeres y varones, sino más del 80% de la población de Santiago del Estero era analfabeto y ella sabía leer y escribir. ¿Pero por qué aprendió a leer y escribir? Porque los jesuitas le enseñaron. Porque ella de niña, ¿sí?, vivía cerca, aquí en la capital, cerca del convento donde estaban los jesuitas, los padres que pertenecían a la Compañía de Jesús. Ella desde niña iba a verlos, a escuchar la Santa Misa, y ellos, con mucha dedicación y esmero, le enseñaban a leer y escribir, porque vieron que ella tenía las ganas, la voluntad y el amor para el servicio y para la evangelización. Ella los acompañaba en los ejercicios espirituales que daban los jesuitas. Los jesuitas se caracterizan por dar los ejercicios espirituales porque ellos sostienen que cada uno de nosotros encuentra a Dios en la vida diaria a través de los ejercicios espirituales. Ellos daban esos ejercicios para los hombres, porque no eran ejercicios espirituales para mujeres, eran solamente para hombres. Y María Antonia de San José, que ese era su nombre, solamente podía colaborar, hacía la ayuda, preparaba, ayudaba o organizaba las comidas, dónde iba a dormir la gente, preparaba el servicio para la Santa Eucaristía, estaba atento a las necesidades de los padres. Pero eso le permitía a la vez continuar aprendiendo y creciendo en la fe, en la palabra de Dios. Cuando ella tenía 15 años, la mayoría de las mujeres de esa edad ya se casaban, ¿sí? Ella decide
que ella quería ser una beata de la compañía de Jesús. Pero no había en ese momento, y aún hoy no lo hay, beatas mujeres de la compañía de Jesús. Entonces hace unos votos privados, ¿sí? Unos votos de castidad y de pobreza, no de obediencia, porque ella no se convierte en religiosa, ella no fue monja, ¿sí? Ella no fue a vivir a un convento con otras monjas o hermanas, no, ella se fue, vivía en una casa con 2 o 3 mujeres como ella, niñas, jóvenes ya, que deciden seguir los pasos de Dios, pero iniciando un camino nuevo. Es una pionera, ¿sí? Decide ser una beata, que en ese momento era alguien que no gozaba de los beneficios de una religiosa y tampoco de una mujer casada, pero no le interesaba, porque ella lo único que quería era servirle a Dios. María Antonia de San José viene de una familia acomodada económicamente, ¿sí? Ella no conocía ningún tipo de privación, ni que tenía que trabajar en su casa para poder subsistir, ni nada por el estilo. Pero aún así, ¿sí? Ella decide dejar todas esas comodidades para convertirse en beata y servirlo a Dios y acompañar a los jesuitas en los ejercicios espirituales. ¿Pero qué pasa? Al poco tiempo, no es tan poco tiempo, porque ella en el 1745 hace los votos y se convierte en beata. En el 1773, o sea, cuando ella tenía 35, 36 años, los jesuitas son expulsados de Santiago del Estero. En un proceso que se había iniciado 10 años antes en Europa, en Portugal, después en Brasil, después en Francia, ¿sí? Y después en el Virreinato y en Santiago del Estero. Cuentan las anécdotas de que cuando ella se entera de que iban a expulsar los jesuitas, que no los iba a poder ver más en Santiago del Estero, ni iba a poder compartir con ellos los ejercicios espirituales, intenta protegerlos en su casa. ¿Para qué? Porque la orden era que venía la policía del rey, los agarraba, los apresaba y los llevaban presos. Entonces ella custodia 2 o 3 en su casa y logra, ¿sí?, que estos jesuitas dicen que uno se saca su túnica y le entrega a ella, y con eso él logra salvarse y se escapa, ¿sí?, y no es apresado. Esa es la túnica que se pone María Antonia, esa túnica negra, y a partir de entonces la lleva como un estandarte de su lucha, porque tener viva la palabra de Dios, pero sobre todo el carisma de la compañía de Jesús, de quienes eran los jesuitas, y ella hasta el último momento añoraba con el regreso de los jesuitas a Santiago del Estero. Bueno, en ese momento en que los jesuitas son expulsados, tema que no vamos a hablar ahora porque si no se va a hacer muy largo, ¿sí?, ella se queda anonadada, triste, angustiada. ¿Por qué? Porque sus padres espirituales se van y ella no sabía si los iba a poder volver a ver en algún momento de su vida. Y no solo se van, sino que estaba prohibido hablar de ellos, ¿sí? La ordenanza del rey dice que no se los podía nombrar, no podía hablar de los jesuitas ni de la compañía de Jesús. María Antonia hizo lo que pudo durante un año, ¿sí? Pero ese año le sirvió para fortalecerse
y para entender que en esa túnica que había recibido un legado, y que su misión en la vida no era quedarse llorando porque habían expulsado a los jesuitas, sino asumir la luz, la palabra de Dios y transmitir a los hombres para que se conviertan y para que vivan en el Evangelio. Y en ese momento comienza ella a organizar los retiros espirituales en Santiago con la ayuda, la colaboración de algunos sacerdotes, sobre todo mercedarios. Había uno que era pariente de ella, con lo cual sabían, ¿sí?, de quién era María Antonia y de cuál era realmente su objetivo en la vida, y la ayudan y la acompañan. Hace unos ejercicios espirituales aquí en Santiago y después decide ir ¿a dónde? A ver, ¿alguien sabe a dónde va después de Santiago del Estero a hacer ejercicios espirituales? ¿A dónde irá? ¿Al norte, al sur? Al norte. Se va al norte, llega hasta Jujuy, porque ahí tenía que pedir autorización al obispo para que el obispo la autorizara a organizar estos ejercicios espirituales para seguir transmitiendo, ¿sí?, la palabra de Dios y transformando a las almas. En ese caminar que va hacia Jujuy, tiene que pasar por Tucumán, pasa por Salta, hasta llegar a Jujuy. Y en ese camino, ella va organizando retiros en cada una de las postas o de los lugares a donde llega. ¿Cómo iba Mamantula? ¿Mamantula iba en auto? No, iba caminando. Y cuando salió de Santiago del Estero, a lo mejor salió por unas alpargatas, pero cuando llegó a Tucumán ya no tenía nada en los pies. Caminaba descalza, ¿sí? Y esa es una de las características de esta mujer, con una voluntad tenaz, que nada le impedía cumplir con sus objetivos, ¿sí? Tenía muy en claro qué era lo que quería ella y cuál era su misión en la vida. Y aún descalza, caminando por la tierra, con el calor, sabemos lo que es el calor de Santiago del Estero. ¿Se imaginan? Nosotros cuando hemos llegado aquí el sol todavía era terrible, hacían ¿cuántos grados? No sé, más de 38 grados estaba haciendo, pero por lo menos estábamos a la sombra. Mamantula andaba al sol con esa temperatura, caminando por todo el monte. Pero no había problema, porque ella tenía la convicción de los hombres de fe. Ella sabía a dónde tenía que llegar y lo que tenía que hacer. Cuando hacía sus ejercicios espirituales, muchas veces había más gente del espacio físico disponible y de los alimentos necesarios para dar de comer. Pero ella no se preocupaba. Ella siempre invocaba a la abadesa. ¿Saben quién es la abadesa? La abadesa es la Virgen de los Dolores. Ella era muy devota de la Virgen de los Dolores y muy devota de la Divina Providencia, además de ser devota de San José. Por eso se llama, cuando asume los votos y se convierte en beata, deja su apellido paterno por el de San José, María Antonia de San José. Bien, ella le encomendaba a la abadesa, o le decía a la hermana, cuando venía una de las hermanas, una de las beatas que caminaban con ella, le decía: María Antonia, no tenemos pan. María Antonia, no hay leche. María Antonia, no hay agua. Porque en ese momento el agua no es que abrían el caño y salía el agua como hoy. Había el aguatero, había que cargar agua. Y ella que decía: avísenle a la abadesa.
y la abadesa siempre proveía lo necesario para que ella pueda hacer sus ejercicios espirituales. Entonces, yo hoy los invito a ustedes, cuando tengan un problema, ¿sí?, acuérdense de esta frase: avísenle a la abadesa. La abadesa es la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores es la mamá de Jesús. ¿Quién mejor que una madre para interceder, ¿sí?, ante el corazón de Dios, ante el corazón de Jesús, para conseguir lo que necesitamos? Bien, bueno, estamos hablando de las devociones, un poco traigo aquí las devociones de la Mamantula, y hoy es primer viernes de mes. ¿A quién recordamos los primeros viernes de mes? Al Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien. Mamantula era muy devota del Sagrado Corazón de Jesús. Cuenta una de las anécdotas que cuando iba caminando a Catamarca, o sea, una vez que vuelve del norte, se va hacia Catamarca, o en ese mismo trayecto puede haber sido, tal vez, se quiebra una costilla. Y dice, ella cuenta en una de las cartas que le escribe a su amigo, que después la transmitían a los jesuitas que estaban en Europa, en otro continente, le cuenta que se había sanado gracias a las oraciones y al pedido que ella realizaba al Sagrado Corazón de Jesús. Fue una mujer que tuvo muchos intercesores ante Dios. Uno era el Sagrado Corazón de Jesús, otro era la devota, como la abadesa, como les contaba hace rato, San José, pero hubo uno que ella siempre lo llevaba consigo. ¿Saben cuál es? Que se lo colgaba. Una cruz que tenía al Manuelito. Ahí Lida tiene colgada una réplica de la cruz, ¿sí?, con el Manuelito. Después la pueden ver. Muy bien. ¿Y quién es el Manuelito? ¿Quién será el Manuelito? Jesús. Muy bien, muy bien. El Manuelito es Emmanuel, Dios con nosotros, pero con una característica. En esa cruz no está Jesús clavado en la cruz, sino que el que está clavado en la cruz es el Manuelito. O sea, esa cruz es la síntesis de todo el mensaje del Evangelio. La cruz de cómo Jesús se hizo crucificar para salvarnos y para darnos la vida eterna, y de Manuelito, de ese Dios hecho hombre que asume la naturaleza humana, que asume nuestro dolor, que asume nuestra angustia para elevarnos a la divinidad de hijos de Dios. Esa cruz, ese Manuelito en la cruz, es la síntesis de nuestra fe. Es fabuloso, y por algo Mamantula lo quería tanto y lo valoraba tanto, ¿sí? Y dicen que la gente cuando la encontraba o la iba a visitar, en ese momento no era común que las mujeres, o abrazar a una mujer o dar un beso, entonces ¿qué hacían? Le besaban la cruz del Manuelito, ¿sí? Era la cercanía a través de la cruz del Manuelito. Bien, muy bien. Hay una devoción de ella que nosotros los argentinos la tenemos muy arraigada, que es la de San Cayetano, que es el patrono de la providencia, del pan y del trabajo.
¿sí? Esta es una advocación italiana, ¿sí? que Mamantula la conoce a través de unos jesuitas que le dan a conocer esta devoción de San Cayetano. Ella nunca viajó a Italia, no conocía Europa, pero sin embargo aprendió a amar lo que significaba esta devoción a San Cayetano y sobre todo la necesidad de el pan y del trabajo para el argentino de ese momento y de hoy también, ¿sí? Ella hace traer la primera imagen que se venera de San Cayetano, la hace traer de Italia, se la pide a unos jesuitas que estaban en Italia y se la mandan de allá. Y en la actualidad está en Buenos Aires esa imagen, en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. Si alguno tiene la suerte de andar por Buenos Aires, yo les recomiendo que se lleguen, que visiten la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, porque es una maravilla. Es la casa que Mamantula hace construir después de unos años de estar en Buenos Aires, para poder ahí dar los retiros espirituales a toda la gente que la seguía, que creía en la palabra que transmitía, que creía en esos ejercicios que daba, sobre todo porque los organizaba al estilo y siguiendo la línea de los ejercicios organizados por los jesuitas, por su fundador, San Ignacio de Loyola. Bueno, les venía contando que Mamantula peregrinó hacia el norte de la República Argentina, que se fue también hacia lo que es el oeste, hacia Catamarca, pero también se fue hacia Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y después Montevideo. Pero es en Buenos Aires en donde desarrolla su mayor capacidad evangelizadora y transformadora de la sociedad. Es una mujer en la cual organizaba los retiros espirituales, en la cual asistían los magistrados de Buenos Aires de ese entonces, los gobernantes de Buenos Aires de ese entonces, así como los prohombres de Mayo, quienes empezaron a forjar esta idea de que nosotros podíamos tener nuestro primer gobierno patrio. Y los terrenos en donde se construye la Santa Casa de Ejercicios Espirituales fue donada por un familiar de uno de los integrantes de la primera Junta de Gobierno. La primera Junta de Gobierno es en el año 1810. Ella fallece en 1799, un 7 de marzo, por eso su fiesta patronal es un 7 de marzo. Pero bueno, vemos que ese proceso de independencia de la República Argentina, que no era todavía República Argentina, había iniciado ya muchos años antes, ¿sí? Y en esto también tienen mucho que ver los jesuitas, ¿sí? Cuando los jesuitas son expulsados del Río de la Plata, son expulsados por muchos factores, pero esencialmente porque estaban dotando de autonomía y de poder económico a los pueblos indígenas. Y eso había gente a la cual le molestaba. Entonces, ese germen de la independencia, en realidad, surge ya en ese momento. ¿Sí? Los jesuitas son expulsados, pero Mamantula es quien mantiene esa idea durante mucho tiempo entre nosotros. Bueno, mujer de fe, mujer peregrina, mujer misionera, pero sobre todo
una mujer que sabía amar, que sabía estar presente al lado del otro cuando el otro lo necesitaba. Por algo le dicen Mama Antula. Mama Antula es como un apodo, podríamos decir nosotros, ¿sí? Que le ponen ¿quién? Los indios, en Silípica. Es quichua, es una voz quichua. Mama significa madre. Madre Antonia, Mama Antula supo ser la madre de todos ellos. No tuvo la decisión o su decisión fue no ser una madre biológica de nadie, pero sí la madre espiritual de mucha gente. Y aún hoy, es una madre que protege y acompaña a sus hijos. No los va a defraudar, ¿sí? Si ustedes quieren adoptarla como mamá, no los va a defraudar. Es una madre que vela por sus hijos, por las necesidades de sus hijos, que está atenta a las necesidades físicas, espirituales y emocionales de cada uno de nosotros. Bueno, hoy es 7 de febrero, falta un mes para su fiesta patronal, pero la estamos recordando porque nosotros en la Fraternidad Mama Antula la recordamos todos los 7 de cada mes, ¿sí? La recordamos hablando sobre Mama Antula, participando así de charlas como ahora. ¿Me escuchan? Le contaba que nosotros en la Fraternidad Mama Antula la celebramos todos los 7 de cada mes, ¿sí? Que tenemos un grupo de oración diaria, ¿sí? Que si ustedes quieren formar parte de ese grupo de oración diaria, Lida tiene el enlace para ese grupo de oración diaria, le pueden pedir y haciendo un simple clic pueden entrar. Le oramos todos los días a Mama Antula. No sé si quieres contar algo, Carmen, de eso, del grupo de oración. Sí, es muy lindo, o sea, lo que transmite la Silvia, te acompaña, te ayuda, te cuenta parte de la historia de Mama Antula pasada. Fuera de lo que cada mes es hablar, ¿no es cierto?, de ella. O sea que es muy lindo, ayuda mucho, síganlo. En algún momento no es necesario que cuanto ella lo pase uno lo va a leer. Yo lo hago a la noche, en algún momento que estoy sola, lo leo y es parte del Evangelio. Ahí, es parte del Evangelio, es parte de la vida de Mama Antula, ¿no es cierto? El camino de ella y los mensajes que va dando. Así que ustedes ahí les va a ir refrescando la mente de que lo que ella ha hecho y lo que el Papa Francisco también nos transmite cada mes. Como uno a veces no tiene el tiempo para leer la Biblia, con lo que pasa María Silvia, ya estamos conectados y aprendemos, ¿no es cierto?, un poquito cada día de la vida de Jesús y de todo, del prójimo, cómo estamos, porque realmente te va actualizando. O sea que yo creo que es lindo el que tenga deseos para tener el enlace. Así que... Bueno, gracias. Sí, sobre todo porque esto se trata de hablar y de conocer más a Dios y su palabra y su mensaje de amor, el mensaje de amor que tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, bueno, el 11 de febrero va a ser un año, el primer aniversario de la canonización de nuestra santa, que fue beatificada aquí en Santiago del Estero en el año 2016, ¿sí?
Podemos hablar de los milagros que fueron necesarios, no sé cómo estamos con el tiempo, me parece que ya no tenemos tiempo, pero hay algo importante que quería y era invitarlas a la fiesta patronal que se va a hacer en el mes de marzo en el santuario de Silípica, en el santuario de Mamantula, porque precisamente el 7 de marzo va a ser nombrado ya como santuario dentro de la arquidiócesis de Santiago del Estero, que es una de las bendiciones que hemos recibido en este primer año de la canonización. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Tantas bendiciones para nuestro pueblo, para nuestra iglesia. Y el día 11 de marzo se va a hacer la fiesta patronal, porque es el domingo, o sea, se pasa la celebración de la fiesta para el domingo para el 9 de marzo, y están todos invitados a participar de esa fiesta en Silípica, ¿sí?, en el santuario de Mamantula. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme. ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Algún comentario? Yo lo único, así no. No te van a escuchar. ¿No me van a escuchar? Bueno, yo lo único, a ver, yo es algo de experiencia propia, ¿no? Hola, ahí está. Yo lo que quería comentarles a ustedes, que yo creo que ustedes se van a sentir como yo me he sentido en el primer momento como experiencia cuando se hablaba de Mamantula. Yo no entendía mucho quién era, porque como la trataban de loca, de ebria por el aspecto, pero a su vez ella tenía una grandeza, y esa es la bendición de Dios, de que llegaba al corazón de cada uno. Entonces yo empecé a escuchar, a leer un poco y a interpretar a dónde llegaba ella. Ella dónde llegaba, más en esa época, y les aseguro que a ustedes también les pasa, que hay mucha gente que no presta sus oídos al dolor del otro. Cree que todo está bien, porque tiene todo, o porque tiene trabajo, pero nunca sabe de las emociones y lo que vive cada uno dentro de sí. Entonces yo interpreté que Mamantula, que en aquella época había esclavos, pobres, todo sometimiento, y más en la mujer, y sobre todo los terratenientes, los poderosos. Entonces, cuando ni ellos sabían que existía el espíritu, que existía el alma, las emociones, con Mamantula, ese carisma que ella tenía tan tenaz para entrar a pedir que la dejen hacer esos ejercicios, entonces tenía una forma que a más de uno, hasta un virrey, lo dejó pensando, esas palabras que me dice esta mujer. Entonces eso es lo que yo he valorado, y me acerqué a la fraternidad, a leer más de ella, porque ella llegaba a aquello que es invisible a los ojos, que es las emociones, que es cómo nos sentimos, porque nadie sabe el dolor o la cruz que cargamos cada uno, pero ella llegaba a eso. Por eso no tenía distinción de que se acueste una esclava, una negra, el color que sea, y hasta los ricos hacían los ejercicios espirituales, porque descubrieron que ellos también tienen un alma y un espíritu, que no es el poder. Entonces, eso es lo que yo quería transmitirles a ustedes, porque eso es invisible. Tenemos dos oídos para escuchar y una boquita para hablar. O sea que yo creo que todos es tan lindo que nos escuchen o nos tiendan una mano, porque es así, no es, ella llegaba así. O sea, ese es el carisma de Mamantula, que por eso anduvo como anduvo, y que la apariencia no hacía al tesoro que ella era. O sea que eso es lo que quería transmitirles como experiencia y vivencia, porque yo también me cuestionaba y me cuestionaban a mí cuando yo quería hablar.
de Mamantula. Ahora María Silvia les ha contado la historia y yo un poquito de mi experiencia de saber que ella llegaba a nuestro espíritu, a nuestra alma, donde nadie se atreve a tocar. Y a veces no tenemos que ser cobardes y mirarnos bien adentro de nosotros mismos y mirar al lado quién lo tenemos. O sea, que eso es lo que ella hacía. Por eso la criticaban, le decían de todo. Y que a lo mejor a nosotros también nos van a criticar a nosotros si seguimos. Pero no importa, hay que seguir. Bueno, gracias. Bueno, qué lindo esto que trae a colación aquí Sara, ¿no? Yo la verdad que podríamos seguir hablando horas de Mamantula porque hay un montón de cosas que no hemos dicho, pero bueno, ya tenemos que redondear, ¿sí? De todos modos, cuando quieran nos invitan de nuevo. Hemos estado el año pasado, estamos este año, fin de año podemos volver aquí. Siempre Lida sabe que estamos a disposición. Además, Lida y Renzo son parte de la fraternidad. Y Mimi, no sé dónde está Mimi, que tiene aquí unos libritos para vender y me pedido que por favor les avise que de la librería hay algunos libros que están ofreciendo sobre nuestra Santa Mamantula para que la conozcan un poco más. Bueno, muchas gracias por este espacio, ¿sí? Muchas gracias por la escucha atenta y bueno, que se vaya con este mensaje, ¿sí? Mamantula fue una santiagueña que supo ver con los ojos del corazón y que supo llegar al corazón de todos los poderosos que le cerraban las puertas, pero ella pudo abrirlos con la llave de la palabra de Dios y del amor al prójimo. Muchas gracias.